Constata vicepresidente cubano avances de Guanabacoa para lograr el autoabastecimiento local. Intercambia primer ministro Manuel Marrero Cruz con trabajadores y directivos del Ministerio de Energía y Minas. Inició ensayo clínico fase 3 de candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala. Protestan en Estados Unidos por nuevos hechos de violencia racial. Ampliamos las noticias. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recorrió la finca Vista Hermosa en el municipio capitalino de Guanabacoa, donde constató las proyecciones para el autoabastecimiento local. Valdés Mesa enfatizó en la necesidad de vincular la agroecología con la agricultura convencional y la investigación científica en un territorio con más de 9.800 hectáreas de tierras cultivables. Añadió que Guanabacoa tiene muchos recursos y podría ser el primer municipio de la capital en alcanzar la soberanía alimentaria por sus resultados, no solo para el consumo nacional, sino también para el turismo y las exportaciones. Desde este lunes, la provincia de Santiago de Cuba acoge el ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Abdala. El inmunógeno se aplica en 14 vacunatorios del municipio cabecera y será aplicado a 30.000 voluntarios. El candidato vacunal Abdala en ensayo clínico inició su fase 3 en Santiago de Cuba. Abdala inicia hoy un camino duro después de haber exitosamente atravesado fases exploratorias del desarrollo clínico de este candidato vacunal, donde se demostró el adecuado perfil de seguridad de la vacuna y su inmunogenicidad. Jóvenes universitarios con seguimiento sanitario iniciaron el estudio que se extiende a 14 sitios vacunatorios en toda la provincia. Existe una población que va a ser incluida en el estudio de 48.000 sujetos, porque hay 30.000 sujetos para la ciudad de Santiago de Cuba que están ya siendo captados, que se le está haciendo la preinclusión. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y trabajadores de la salud y de las instituciones científicas de BioCuba Pharma, junto a otros grupos de mayor exposición a la COVID-19 en la capital, están recibiendo a partir de hoy la primera dosis de Soberana 02. Esa buenísima noticia responde al inicio del ensayo clínico de intervención de ese candidato vacunal que abarcará a 150.000 voluntarios en La Habana. El Twitter del grupo empresarial BioCuba Pharma refleja también el comienzo del estudio en el Centro de Inmunología Molecular y añade que el objetivo es evaluar los efectos directos e indirectos de la vacunación en cortes poblacionales de riesgo de infección, enfermedad y dispersión de la epidemia. A la par, transcurre la fase 3 de ensayos clínicos en 8 municipios de la capital para determinar la eficacia de este candidato vacunal. Por cierto, el dúo Buena Fe y el trovador Eduardo Sosa pues estuvieron allí en el inicio en el Instituto Finlay de Vacunas, el ensayo, y fueron parte del ensayo que pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo por la labor que realizan en el enfrentamiento a la COVID-19. Echamos un vistazo a la actualidad internacional. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que durante los enfrentamientos contra grupos irregulares armados colombianos en el estado fronterizo de Apure, fueron neutralizados 32 efectivos, uno de ellos el cabecilla conocido como el Nando. En comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se conoció de la caída en combate del mayor Eduard Ramón Corobo Segovia y el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. Varios militares reciben atención médica tras resultar heridos. Durante el operativo destruyeron 6 campamentos con armas y drogas. El presidente Nicolás Maduro ordenó este domingo a la Fuerza Armada de Venezuela mantener tolerancia cero con los grupos armados irregulares que ingresen desde Colombia.
Israel celebrará elecciones este martes, reporta Telesur. Más de 6 millones de votantes están llamados a las urnas para participar en los cuartos sufragios en 2 años. El partido Likud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu es el favorito en las encuestas, pero sin mayoría suficiente. Su principal rival es el candidato centrista Yair Lapid. Netanyahu, con 14 años en el poder, llega a las urnas afrontando un juicio por corrupción. Desde el domingo, miles de manifestantes en Jerusalén piden su renuncia. Casi 40 partidos políticos concurren a estos comicios. Miles de estadounidenses salieron a las calles este domingo para protestar contra el racismo y los crímenes de odio hacia las comunidades minoritarias del país, específicamente contra los asiáticos. Los tiroteos de la pasada semana en varios spas de Atlanta avivaron la ira popular luego de que 8 personas fallecieran. Los manifestantes en Nueva York, Washington y Atlanta denuncian la escalada de violencia contra la comunidad asiática del país. Esto es puro racismo, ya sabes, cuando salgo ahora tengo que tener cuidado, tengo que estar atento a quien está a mi lado. La gente está harta, la gente no será silenciada nunca más, la gente busca un cambio, la gente anhela el cambio y la curación, la gente quiere hacer algo. La analista Gloria Larriba aseguró a Hispan TV que la raíz del racismo en Estados Unidos está dentro del sistema capitalista. El nuevo gobierno de la Casa Blanca está al tanto de la violencia por la supremacía blanca. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que estos asesinatos evidencian la xenofobia en su país. Y que entendemos su miedo, conmoción y la indignación de la gente. En vista del creciente nivel de delitos de odio contra nuestros hermanos y hermanas asiático-estadounidenses, queremos expresarles nuestra solidaridad. Los crímenes de odio hacia asiáticos en Estados Unidos aumentaron durante la pandemia. Líderes de esa comunidad afirman que las agresiones se deben al odio incitado por la administración Trump al culparlos de propagar la COVID-19 en la nación. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A propósito, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció cómo en Estados Unidos mueren personas cada semana víctimas del racismo. En su cuenta en Twitter, el canciller señaló el racismo sistémico y la exclusión en Estados Unidos como parte de su naturaleza e historia. Ese gobierno fue sostén del apartheid. La instigación a crímenes de odio incitaron el debate luego de los asesinatos en Atlanta la semana pasada. Avanzamos con otros temas de la actualidad nacional. El primer ministro Manuel Marrero Cruz, junto a los viceprimeros ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez y Ricardo Cabriza Ruiz, encabezaron este lunes la reunión de análisis de las prioridades de trabajo del Ministerio de Energía y Minas. Ese sector es decisivo para el desarrollo económico y el bienestar de la población y uno de los más afectados por la agresiva política de bloqueo de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. A pesar de las 240 medidas de la administración de Donald Trump contra Cuba, entre ellas la persecución sin precedentes de navieras y buques petroleros para impedir el arribo de combustibles al país y de la crisis económica generada por la pandemia, el gobierno cubano no ha tenido que aplicar cortes de electricidad programados, sentenció el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante el análisis de las prioridades de trabajo del sector energético minero para el 2021. Complejo la tarea que tenemos con toda esta crisis, cumplir la palabra de la revolución de no cero apagón al pueblo. Eso no pasa en ningún país del mundo, con una situación financiera y con la situación de combustible que tenemos. Y eso deja claro un mensaje, que es en qué lugar, en qué pedestal pone la revolución, en primer lugar al pueblo. Ante la persistencia de la política de bloqueo de los Estados Unidos, Cuba necesita este año incrementar la producción nacional de combustible. En ese sentido, Cuba Petróleo continúa la exploración y perforación de nuevos pozos, entre ellos uno ubicado en la región del Fraile, al norte de Mayabeque. Se perforarán 3 pozos más de manera simultánea, uno en Santa Cruz y 2 en Fraile, terminándose 2 de ellos en este propio año. Pero Cuba apuesta por emplear cada vez menos los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Cada año, comprarlos o producirlos le cuesta a la economía del país 1.900 millones de dólares. De ahí que generar más energía a través de las fuentes no renovables como la eólica o la solar
es también otro de los retos de este año del sector energético y minero. La producción de electricidad a partir del diésel es 3 veces más costosa para el país que producirla, por ejemplo, con solar fotovoltaica. El kilowatt hora con diésel nos está costando alrededor de 18 centavos y con solar fotovoltaica nos pudiera estar costando 6 centavos. Por ello, a partir de este año en Cuba no solo se realizarán grandes inversiones para el empleo de energías renovables, sino que se crearán las condiciones para que la población comience a usarla en sus hogares. Se va a estimular la utilización de equipos que aprovechan la fuente renovable en el sector residencial, al cual se le está facilitando la importación de equipos y también se le va a vender estos equipos a la población. De igual forma se analizaron los retos para el 2021 de Cubaníquel y Geominsal, dos grupos empresariales a los que el premier cubano llamó a incrementar las exportaciones y la inversión extranjera. Marrero Cruz convocó al sector energético y minero a la investigación e innovación, así como a vincularse aún más a las universidades. También instó a los directivos a darles tarea a los jóvenes y cuidar a los trabajadores, personas muy sacrificadas y profesionales a las que reconoció por su labor en medio de la compleja situación económica del país. No queremos irnos sin dejar de reconocer la labor que realizan todos los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas en estos tiempos difíciles para no solamente mantenerse, sino en circunstancias complejas también desarrollar, porque este es uno de los organismos que aporta desarrollo al país y por tanto no podemos darnos lujo de que se paralice, ni con bloqueo, ni con pandemia nos vamos a parar y el Ministerio de Energía y Minas seguirá avanzando a paso firme. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección masculina cubana de fútbol llegó anoche a Guatemala y esta tarde ya desarrolló su primera jornada de entrenamiento en suelo guatemalteco con vistas a su debut en las eliminatorias mundialistas pasado mañana miércoles. La Selección Nacional de Fútbol de Cuba inició hoy una primera jornada de entrenamiento en suelo de Guatemala, su rival el próximo miércoles, en el encuentro pactado para las 6 de la tarde, hora local. En el día de ayer se incorporaron al equipo Carlos Bastos y José Piedra, y hoy Joela Pesteguía, que vino desde Italia, junto a Paradela de Costa Rica y Corrales de Estados Unidos. Miguel Ángel Díaz, jefe técnico del combinado, aseguró que ha sido un día fructífero de intercambio de grupo, algo fundamental de cara al partido con Guatemala. En la noche de hoy se incorporarán los jugadores que entrenan en Brasil y mañana lo hará Onel Hernández para así tener la plantilla completa de cara al debut mundialista. Fue un reporte de Maite Marrero, corresponsal de Prensa Latina en Guatemala, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiando de tema, la preselección nacional de béisbol ya se encuentra en Matanzas para iniciar esta semana su preparación con vistas a la Copa del Caribe con sede en Curazao. Sobre las acciones que acometerán en estos primeros días de entrenamiento, nos comenta el jefe técnico de la Comisión Nacional, Ricardo Ismendi. Ahí el grupo, con un grupo de entrenadores bien avesados y 5 entrenadores también del grupo de talento, que creo que es muy importante, ¿no? Para nuestros jugadores, ellos aporten toda la experiencia que han tenido y que tienen como entrenador. Esta semana ahí tendremos de 2 a 3 sesiones de entrenamiento muy importantes, tanto de terreno como teórica, para que nuestros jugadores ya se vayan familiarizando con todas las acciones tácticas del juego de béisbol, como adelantar un corredor en un momento determinado, ya sea con un toque de sacrificio, bateando por detrás del corredor, la importancia de cómo fabricar las carreras. Creo que va a ser bien importante, bien interesante todo el trabajo que se va a llevar a cabo en esta primera semana de concentrado en Matanzas. Y a propósito del béisbol, felicitamos hoy en su cumpleaños 73 al gran Armando Capiró, uno de los grandes sluggers que ha pasado por la pelota cubana, primero en llegar a 100 jonrones en nuestras series nacionales. Muchas felicidades a Armando Capiró. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.
Buenas noches, Paul. Felicidades para ese tercer bate inolvidable del equipo Cuba. Bueno, cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, un recurso que escasea debido al crecimiento demográfico descontrolado y también al impacto del cambio climático. Naciones Unidas estima que casi 3.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua de calidad. La buena noticia es que en nuestro país las fuentes de abastecimiento del líquido a la población han ido en incremento. Pero para ampliarnos sobre el tema contamos con la presencia del máster en ciencias Argelio Fernández. Buenas noches, Argelio, bienvenido. Buenas noches. Desde finales de febrero ha seguido incrementándose la cantidad de fuentes de abastecimiento de agua a la población y de obras de captación afectadas por poca disponibilidad. La diferencia es significativa. Y 87 obras con una población asociada de más de 207.000 personas. En 10 provincias con similar grado de representación en las 3 regiones aumentó la cantidad de obras afectadas. La mayor cifra corresponde a Camagüey con 21 y seguida de Santiago de Cuba y luego Guantánamo con 16. En el resto de las provincias no hubo variación. El mayor incremento de población afectada se produjo en La Habana con cerca de 74.000 personas, principalmente por reducción de horarios en los municipios de Playa, Marianao y La Lisa. También hubo incrementos considerables, pero inferiores a las 50.000 personas en Artemisa, en Camagüey y en Santiago de Cuba. Recuperaciones solo hubo en Holguín y Mayabeque con menos de 300 personas. Hoy se encuentran afectadas 149 obras de captación que extraen el agua de 68 fuentes de abastecimiento, de las cuales la mayor parte son ríos y arroyos. La población con reducción de servicio vinculada a estas obras es de aproximadamente 320.000 personas. En correspondencia con las incorporaciones de las últimas semanas, ahora la provincia con mayor cantidad de obras es Camagüey con 31 y la mayor parte de ellas está asociada al municipio Santa Cruz del Sur. Le siguen Santiago de Cuba y Guantánamo con alrededor de 25 obras. Con la mayor población afectada continúa La Habana, que aumentó a más de 158.000 personas. Luego aparecen Artemisa, también Camagüey y Santiago de Cuba, todas en el entorno de las 40.000. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Buenas noches. En la tarde de ayer ocurrieron numerosos chubascos y lluvias en zonas del interior de la región oriental, reportándose caída de granizos en la ciudad de Camagüey y también en el territorio de Las Tunas, en la ciudad cabecera de esta provincia, asociados con la inestabilidad por delante de los restos del 14º frente frío, que ya prácticamente no se extiende sobre nuestra área, llega hasta el norte del territorio cubano. Sin embargo, tenemos alguna actividad de chubascos y lluvias en zonas de la región oriental del país durante esta tarde, todavía asociadas con la inestabilidad por delante de este sistema, mientras que en el resto del archipiélago prima la poca nubosidad, algunos nublados hacia zonas del interior. Para mañana las condiciones de estabilidad se extienden a gran parte del país. Durante el amanecer tendremos cielo con sol y algunas nubes solamente en la costa norte de la mitad oriental del país, mucho sol durante la mañana en el resto del archipiélago y en la tarde estará parcialmente nublado en gran parte del país. Puede nublarse en algunas zonas del interior de la porción oriental del país, sobre todo en las provincias desde Camagüey a Guantánamo, con algún chubasco aislado. Ya las condiciones para mañana no serán tan favorables para la lluvia. Tendremos temperaturas durante esta madrugada que van a ser frías hacia zonas del interior. Hubo valores durante esta madrugada que llegaron hasta 9.8 grados Celsius en Bainoa, en la provincia de Mayabeque, y en la próxima estarán entre 18 y 16 grados en la parte occidental del país. Pueden haber valores inferiores, 12 grados, incluso algún valor inferior en el interior de la zona occidental, mientras que en el resto del país entre los 17, 20 hasta 22 grados en la provincia de Santiago de Cuba. Ya durante la tarde, valores de temperatura elevados por encima de los 29, 28 grados, llegando a valores de 32 y 31 en la porción suroriental. Los vientos variables y débiles durante la primera parte del día, ya en la tarde serán de región este entre 10 y 25 kilómetros por hora, produciendo poco oleaje en la costa norte-oriental y tendremos mar tranquila para el resto de los litorales. En cuanto a los próximos días, las condiciones del tiempo van a tener a la estabilidad, muy poca lluvia, alguna probabilidad para el miércoles en zonas de la región oriental y temperaturas que observen van a ir ascendiendo y vamos a tener una semana que será cálida, al menos el resto, entre los 32, 34 grados de máxima, y en la noche temperaturas que hacia el interior pueden ser frías, pero que tendrán valores en general entre los 18 y 21 grados también, con una tendencia al ascenso con el avance de la semana. Así que para mañana tendremos una madrugada fría en zonas del occidente del país, alguna lluvia aislada todavía para zonas de la región oriental. A usted le deseo que pase una feliz noche y hasta mañana.
Hasta mañana, Elier. El Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus evaluó la situación epidemiológica del país en reunión encabezada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. Participaron además el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y los viceprimeros ministros, comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Morales Ojeda, Inés María Chapman Guau y Alejandro Gil Fernández. Pese a que durante la semana que concluyó Cuba diagnosticó 493 positivos a la COVID-19 menos que en la anterior, el país continúa con una importante presencia de la enfermedad en todos sus territorios. Al cierre del domingo, 718 personas fueron confirmadas con el SARS-CoV-2 en 80 municipios de la nación caribeña. La provincia de Granma registró el mayor incremento de los contagios en la jornada, 31 más que el sábado, debido en buena medida a un evento comunitario en el municipio de Pilón, donde las autoridades concentran sus principales esfuerzos. El evento de Pilón, el equipo de trabajo provincial que se constituyó está trabajando en Pilón y todo lo que se detectó en la pesquisa y salieron por pesquisa, todos estaban estos casos confirmados, lo teníamos ya en aislamiento interno. Frenar la movilidad de personas resulta vital para cortar la transmisión del nuevo coronavirus en suelo granmense. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a intensificar el trabajo en la provincia para que recupere el control sobre la epidemia que mantuvo durante meses. Hay que tomar medidas, porque fíjate, nosotros tenemos en otros territorios, a diferencia de ustedes, algunas cifras altas que están muy bien focalizadas a eventos institucionales, pero aquí está en la calle. Hay que seguir apreciando la toma de medidas, hay que seguir exigiendo el cumplimiento estricto de los protocolos, pero necesitamos que Granma acabe de controlar esta situación. Con 22 positivos en el día, Camagüey no descuida la aplicación de medidas de prevención y aislamiento en su territorio. A ese esfuerzo se sumaron las acciones para restañar los daños ocasionados por una tormenta local severa que afectó el domingo a 4 municipios agramontinos. Las mayores afectaciones son en el municipio cabecera, primer ministro. Dentro de poco estamos terminando de contabilizar los daños. Las mayores afectaciones son en parciales y totales de techo, fundamentalmente de teja de fibroasfalto, que tenemos en existencia en este momento en inventario en la provincia. Ya la parte eléctrica se recuperó en la noche y en la mañana de hoy, que en la mañana amanecimos con alrededor de 102 quejas. Ya el resto de los circuitos estaban funcionando, pero habían 102 viviendas aisladas y trabajamos en la limpieza y organización, que fueron las mayores afectaciones en la provincia. Santiago de Cuba vio crecer en 205 los casos diagnosticados durante la pasada semana respecto al anterior, fundamentalmente a expensas de eventos institucionales. Incrementar la pesquisa activa y elevar su calidad son allí prioridad para identificar la mayor cantidad de confirmados, sospechosos y sus contactos. La buena noticia del día la aportó el inicio en suelo indómito de la fase 3 en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala. Bueno, la vacuna va bien. Esta mañana inició la tercera etapa de Abdala en el hospital provincial. Como símbolo, 250 jóvenes estudiantes de medicina. Mañana 250 más. Y a partir del miércoles, las 14 áreas de salud que están implicadas en este importante ensayo. Eso está bien. Las autoridades de Pinar del Río y Artemisa también informaron sobre su quehacer en el enfrentamiento a la COVID-19, que posibilitó que la tasa de incidencia por 100.000 habitantes disminuyera en ambos territorios la pasada semana, lo que evidencia una progresión en el control de la epidemia. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. El cantautor cubano Israel Rojas dio a conocer este domingo a través de su cuenta en Facebook letras de una canción dedicada a los especialistas cubanos que trabajan incansablemente en la creación de las vacunas contra la COVID-19. Según expresó el propio Israel, ellos lo merecen todo. Es muy grande lo que hacen por la humanidad. El camino a estas vacunas y a las que están por venir de otras afecciones está lleno de historias de entrega y de sacrificios personales, y justo a eso y a lo que significa su labor para nuestra nación alude la letra de este tema. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a través de la red social Twitter, catalogó la letra de enaltecedora. La canción será estrenada oficialmente este martes a las 7 de la noche en una especial transmisión de la emisora Habana Radio.
Y el próximo 24 de marzo celebrará su 62 aniversario el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Como parte del programa concebido para la ocasión, el proyecto Palomas estrenará el documental Ellas, sus cuidados y cuidadoras. Dirigido por Lisette Vila e Ingrid León, el documental Ellas, sus cuidados y cuidadoras narra historias de 7 mujeres y un hombre que cuidan, además de mantener planes y desafíos pese al insuficiente reconocimiento que reciben. Se engarzan con textos de Sara Mas y Teresa Díaz, narrados por la actriz Beatriz Viñas y el presentador Marino Luzardo. El audiovisual emplea un lenguaje inclusivo para personas con discapacidades auditivas y visuales. Previo al estreno por los canales de YouTube del ICAIC y del Ministerio de Cultura, un panel de especialistas abordará el tema de los cuidados desde enfoques sociológico, jurídico, económico y de salud. Mediante el perfil de Facebook Proyecto Palomas.Casa Productora, podrá apreciarse la expo La Cultura del Cuidado, Camino de Paz, con la curaduría de Humberto Mayol. Loli Esteves, Sistema Informativo. Los premios Quirino de Animación Iberoamericana rendirán homenaje al dibujante y director de cine de animación cubano Juan Padrón. La gala de la 4ª edición de los galardones se realizará el próximo 29 de mayo en la ciudad de La Laguna, en Tenerife, y dedicará un espacio a recordar el legado del creador de Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana, según anunciaron los organizadores de los premios en la presentación de los finalistas realizada en Madrid. Un total de 24 obras competirán en las 9 categorías del certamen, donde destacan obras de naciones como España, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Portugal. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Buenas noches para ti también, Liet. La Universidad de las Ciencias Informáticas inició este lunes el periodo lectivo 2021 con los alumnos continuantes del curso diurno a través de la modalidad no presencial. Próximamente comenzarán sus actividades los docentes de segundo año en adelante del curso por encuentros, también empleando esta modalidad. Los estudiantes continuantes de esta universidad que pertenecen al curso regular diurno iniciaron ya sus actividades docentes a través de la modalidad no presencial. Los alumnos de segundo año en adelante del curso por encuentros comenzarán el 5 de abril, también empleando esta modalidad. La Universidad de las Ciencias Informáticas ha estructurado el curso 2021 en 2 periodos. En el primero de ellos, la docencia se impartirá de forma no presencial debido a la situación epidemiológica generada por la COVID-19. Las asignaturas serán impartidas principalmente utilizando el entorno virtual de aprendizaje de la institución. Los estudiantes tendrán acceso al entorno virtual de aprendizaje eva.uci.cu. Este entorno es gratuito, lo mismo por datos móviles que en zonas Wi-Fi, que el acceso en las zonas Wi-Fi que a través del Nautoval. Y ahí tienen estructuradas todas sus asignaturas, las que deben cursar por carrera y por año académico. El estudiante puede interactuar con el profesor, tiene cuestionario, tiene guías y muchos materiales didácticos para prepararse. Los jóvenes podrán emplear otras vías de comunicación como las redes sociales o el correo electrónico de la universidad. De igual modo se ha coordinado con los Joven Club de Computación y con los centros universitarios municipales para facilitar el acceso a los estudiantes que lo requieran. La Universidad de las Ciencias Informáticas inició también la prematrícula de los estudiantes de primer año, la cual se realizará online hasta el 30 de marzo. Para realizar este proceso, los jóvenes deben acceder a la página web prematricula.uci.cu y completar los datos que allí se les pide. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias y tengan buenas noches. Cuídense mucho, ya estamos oyendo hablar cada vez con más frecuencia de las vacunas, pero el mejor antídoto sigue estando en nosotros mismos. Buenas noches.